Estamos con Elena Strupeni, Celeste Marengo. Elena es maestra de séptimo grado de la escuela en el área matemática y ciencias naturales. Celeste es maestra de sexto en las áreas de lengua, ciencias sociales y formación ética y ciudadana. Además de ser maestras, ambas son exalumnas de la escuela y las dos entraron a trabajar como docentes hace 15 años. Por un tema de edad, Celeste era alumna cuando yo ya estaba trabajando. Vos, Elena, no llegaste a hacer reemplazos tampoco mientras Celeste era alumna. Comenzaste con mi hermana. Con la hermana de Celeste. Con la hermana de Celeste. Nos van a contar fundamentalmente qué cambios han visto en el área a su cargo, matemática y lengua, desde su rol de alumnas, desde su rol docente a los inicios de la carrera y en la actualidad. ¿Querés contarnos, Elena? Bueno, yo cuando terminé séptimo grado, en el año 75, era un año muy difícil para el país. Entonces, todo lo que pasaba a ese nivel pasaba también en la escuela. Nosotros había muchísimos paros docentes y entonces veníamos solo los lunes y los viernes al colegio. Entonces era muy poco el acuerdo que podíamos llegar a hacer. Lo que sí, no estaba tan salido de la realidad las cosas que nos proponían cuando veníamos. Por ejemplo, en ciencias naturales, si dábamos el sistema digestivo que se hacía por grupo, se traía una comida y también como para también indicar qué cosas eran convenientes comer. Y en el área matemática ponía una torta como para fracciones. Eso, pero otro recuerdo no tengo, porque la verdad que veníamos poco. Pero en esa época el docente era a lo mejor más riguroso, se hacían las cosas en matemática de una determinada manera, se resolvía así y no teníamos la posibilidad de a lo mejor hacer otras cosas. Pero era todo muy con la época. Con la época. Había una única forma de resolución de problemas, de camino, ni siquiera el método de ensayo y error. Era así, se resolvía de esa forma, los algoritmos se hacían de esa determinada manera, hacíamos una división y al lado para saber si estaba bien o no, esa cruz, y comprobábamos, era así. Era el típico conductismo. Era el conductismo, sí. Después, su expresión más fiel. Sí. Después, cuando comenzaron mis hijos acá en el colegio, bueno, ya fueron cambiando, pero los procesos siempre de educación son lentos. Muy lentos. Muy lentos, entonces se ven las cosas muy a largo plazo. Cuando yo después comencé a trabajar acá en la escuela, hace 15 años, mi hijo mayor estaba en cuarto grado. Ya había cosas distintas, ya se trabajaba de otra manera. Pero los grandes cambios se ven ahora, últimamente, con lo que es la tecnología y todos los avances. En mi época, por ejemplo, cuando yo terminé el séptimo, el conocimiento lo tenía el docente. Claro. Y no teníamos otra cosa. No había otra fuente. No había otra cosa. Entonces, el maestro tenía tanto conocimiento, era tan respetado, por decirlo de alguna manera, como el profesional. Como el médico, como el abogado, que eran pocos. Nuestros padres, la mayoría era gente de oficio. Entonces al maestro se lo tenía de otra manera. Era la fuente del saber. Era la fuente del saber. Los chicos ahora están acostumbrados a tener acceso a todo. La información lo tienen de otro lado. Entonces si nosotros nos vamos a dar clase como nos daban a nosotros, los chicos es sumamente aburrido. Entonces los cambios los tenemos que hacer primero nosotras para que al chico también le sea... no sé, para que lo pueda aprender, para que le sea común en esta época que ellos están transitando. En matemática, este año empezaron a trabajar en la pedagogía francesa, que justamente es una ejercitación que los chicos van descubriendo los conocimientos y entonces uno hace como un cierre, pero sin explicarle tanto como antes decían, bueno, explicábamos un tema y se hacía la ejercitación. Ahora se ejercita, claro, con una situación problemática. Y entonces ellos van descubriendo y ahí es más fácil, porque ellos les interesa, y está muy relacionado con lo que pasa ahora. Por ejemplo, en séptimo habla de los jugadores de fútbol, de lo que ganan, el interés de ellos. Entonces es más fácil
acercarnos, pero los grandes cambios los tenemos que hacer nosotros primero para que ellos puedan poder transmitirlos. Celeste, bueno, con lengua pasó algo similar. Pasó algo totalmente similar. Yo los recuerdos que tengo de la escuela era bien el docente y nosotros como alumnos, y era el docente nos daba un contenido y nosotros lo recibíamos y no teníamos, que a lo mejor ahora los chicos dicen, ¿y por qué? Nosotros no nos animábamos a preguntar, porque ellos nos decían, esto es negro, y nosotros no cuestionábamos por qué. Así lo vieras gris o blanco. Tal cual. Como tampoco se le cuestionaba a los padres. Tampoco, No. tampoco. Y yo, bueno, hace 15 años que estoy dando clases en la institución y también como Elena vi un cambio, pero fue muy paulatino. Recién ahora el cambio más brusco que yo vi fue en estos 2 o 3 años con la implementación de la tecnología. Sí. Nosotros, cabe aclarar para los que nos miran, que no nos conocen, la escuela no pertenece a ningún plan de conectar igualdad, no tenemos computadoras que hayan llegado a través del gobierno, sino que se pudo armar una sala de computación. Como la escuela es parroquial y gratuita, tampoco dispone de fondos propios para la compra de computadoras. Se pudo hacer en el año 2011, cuando la escuela cumplió los 50 años y muchas familias, muchas instituciones, como regalos de cumpleaños, un exalumno que está trabajando en una empresa, principalmente hizo el aporte mayoritario, nos brindaron computadoras como para poder armar un aula de informática y empezar a pensar en otros trabajos. Celeste también nos va a comentar de un proyecto que ella llevó adelante, que también conseguimos elementos participando en concursos, en programas, en proyectos, donde los premios eran la cámara que ahora Daniela está manejando para filmar, el retroproyector, la pantalla, todo eso. Bueno, nosotros por una empresa de acá de Villa Cañas fuimos invitados a realizar un cortometraje. Primero fue un cortometraje que tenía que ser sobre los derechos del niño. Y ahí comenzamos nosotros mismos, un grupo de docentes, guiados por supuesto, incentivados por la directora. Bueno, y el año pasado hicimos un proyecto con un cuento, yo doy 6º grado estudiando el cuento de terror, donde bueno, comenzamos con el cuento Dientes de Emma Wolf y le propusimos a los chicos de realizar un film, una película. Bueno, este cortometraje fue a participar al Festival de Ojo al Piojo de la ciudad de Rosario, obtuvimos el premio del corto más votado por el público y más tarde tuvimos la noticia que también fue enviado al Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Así que los chicos estaban felices, fascinados, y ellos, lo que queremos destacar es que ellos, no es que nosotros decíamos, miren chicos, se hace... Ellos fueron partícipes, ellos armaron el storyboard, ellos estaban en la computadora acomodando las escenas, filmaron ellos, no es que ellos veían cómo hacíamos nosotros. Y bueno, este año con lo que me encuentro, que el primer día que entró al salón, en los 2 salones me preguntaron, ¿qué vamos a hacer con un proyecto audiovisual? Entonces, bueno, tenemos un proyecto armado con el profesor de plástica, de música, y bueno, y hoy me pasó algo que estoy dando el cuento, que también están trabajando en música, y me propusieron leerlo cantando, interpretando los personajes, tipo ópera. Y bueno, yo los dejé y se engancharon todos, hasta el chico que a lo mejor no lee excelentemente bien, lo hizo, que a lo mejor yo pensaba, años atrás, íbamos a decir, no, eso se hace en música. Eso es clase de música. Eso es clase de música. Pero antes porque uno no se animaba. Porque no se animaba el cambio. Antes la lengua se interpretaba también como un sistema. Un sistema de representación donde me aprendía las partes de la lengua, el sujeto, predicado, la oración, las partes de la oración, del párrafo. Y hoy se ha entendido que la lengua es una herramienta más para comunicarnos. Eso también. Y desde lengua el aporte de las otras áreas como de expresión. Si yo la necesito para comunicarme, no solo, como bien dice Celeste, me comunico. Aparte que a mí con no la se me hubiese palabra, ocurrido decirle, vamos a hacer una ópera, nunca se me hubiese ocurrido a mí. Y ellos
lo propusieron y se engancharon todos. Aclaremos que estamos hablando de chicos de un nivel sociocultural medio, Sí. que no tienen acceso habitual ni a la ópera, No. ni al teatro. En nuestro pueblo hay escasísimas oportunidades de teatro de fuera, pero sí, a raíz de todo esto, Celeste también integra un grupo que coordina en un taller de teatro escolar. Hay una movida muy interesante de los jóvenes con el teatro. Con el teatro, sí. Que tal vez eso también influya Y en sí. que ellos quieran Y estos últimos teatros que estuvo presentando el colegio secundario fueron con esa visión, temática, con esa esa temática. mirada Sí. de ópera o música cantada. Y otra cosa que yo quiero, Sí. que antes el contenido es como que se daba, bueno, hoy es sustantivo propio. Y ahora partimos de un texto, bueno, miren, esta palabra, ¿qué clase de palabra es? Y es como que se parte del texto, si estamos dando noticias, bueno, vamos a ver qué relación es, unimembre, no es que damos esos temas aislados, sino que se dan en un contexto, no es algo Bien comunicativo. bien comunicativo, que a ellos les sirve. Que les sirve. Cabe destacar también la importancia de los organismos que hay en la escuela, que también hacen a que podamos hacer estos pequeños cambios, porque son pequeños, son de a poco. Yo, por ejemplo, con el organismo de resolución de problemas, también cuando apenas comencé, si bien uno por ahí es como que manejas un poco la materia, te parece muy difícil y te asusta. Pero cuando uno se pone a nivel de los chicos, los escuchás y ves cómo ellos trabajan, vos te animás y empezás a trabajar como ellos. Y entonces eso te da la pauta, la tranquilidad, lo disfrutás. Es como que uno aprende a hacer otras cosas y aprendés a escuchar al chico, que es en definitiva porque nosotros tenemos que trabajar y porque uno tiene que hacer, que ellos son los que tienen que aprender. Más allá de que mi comodidad, que si yo sé, bueno, te lo doy así, me sirve. A ver, y al chico le sirve. Entonces, en esa postura hay que Y poner. ver al maestro a la par de ellos, Sí, decir, tengo una duda, poder contártelo, no algo allá frío, Y como distante, y que el maestro sabía todo Claro. y el alumno tenía que recibir. No es un recipiente vacío al que hay que llenar. Y también, como vos decías, Alejandra, por ahí, hay que hacerlos pensar y que la pregunta o la respuesta que ellos tienen que dar no la pueden googlear. Claro. Y eso es Claro. un poco la mirada que decíamos y que vivimos comentando en la escuela. No se trata de pelearse con el medio, de pelearse con internet, de decir internet no, el celular no, la televisión no. Es decir, trabajo para hacerlos lectores críticos, intérpretes críticos, y que ellos entiendan que no todo lo que tengo que aprender y saber en la vida está a un clic de la computadora. Y si no, también uno cuando le hace preguntas a ellos con respecto al texto que traen, a ver qué cosa le puedo preguntar como para dejarlos pensando. Claro. Por ejemplo, me pasó que habían traído toda información sobre las placas tectónicas y digo, bueno, ya que está, lo tenemos que aprovechar, así que comenzamos con un grupo a leer y todo. Entonces, en un momento, ellos leían uno que sacó internet dentro de un libro de distintos lugares, y entonces yo les digo, bueno, de estas placas que ustedes me están hablando, a ver, ustedes me dicen que chocan una con la otra, que el impacto según el impacto se forma una montaña o se separan. A ver, yo quiero saber, ¿van siempre hacia el mismo lugar las placas? A ver, lean lo que trajeron. No lo encontraba. No lo encontraste. Dice, a ver, hacen el pizarrón, ¿qué quiere decir? No, pero le digo, ustedes no me dijeron recién que África y América del Sur antes era un solo bloque. Bueno, esto se cortó. Bárbaro. Bueno, se separó. Si en algún momento se van a encontrar porque hicieron todo este movimiento o porque vuelven para este lado. Mirá cómo nos mataron con la pregunta. No lo tenían, no lo sacaron de internet. Bueno, le digo, bueno, hay que averiguar, porque la verdad que yo no sé. Le digo, vamos a averiguarlo. Y ya seguro que van a ver. Que van a buscar. Van a buscar. De esa forma, buscaban a ver dónde estaban. Si tenían la respuesta, no sé por qué siempre la hacia habían el hecho. norte, hacia el sur. No digo, no sé. El interés por saber y aprender más. Y son grupos que les gusta eso. Y entonces uno aprovecha en esas ocasiones. Pero más allá que les guste, es porque
la escuela los motiva. Claro, Sí. si yo había hecho un dibujo y dice, ay, señor, eso lo miramos con mucho cariño, qué sé yo, me cargaba, le digo, si más allá del cariño, yo quiero saber hacia dónde ¿Hacia va dónde esto. va la plata? ¿Hacia dónde van los...? ¿Con cariño o sin Y cariño? hay que animarse, porque por ahí a veces uno no sabe la respuesta y entonces no hace la pregunta temiendo. Y no. Total, bueno, uno Yo pienso también que nosotros investiga. tenemos el total apoyo del equipo directivo, que eso también es muy valioso, porque uno, sin el apoyo directamente ni piensa No. en modificar. Es más, son ellos los que nos están alentando, los que nos ayudan a abrir la cabeza, por así decirlo, porque si no uno es como que no se animaría a hacer Cambio. En el la cambio. matemática también el otro día, por ejemplo, estábamos trabajando con euros y dólares, y entonces yo le digo, chicos, ¿cuánto está el euro hoy en día? Y él me dice, señor, ¿estás por ir de viaje? No, le digo, no me voy. Ah, bueno. Y entonces seguida, me fui a la vice, que estaba justamente nuestra vice de turno, y entonces, a ver, ¿me podés buscar la cotización? Entonces nos trajo la cotización del dólar, del euro, enseguida, cosa que vos enseguida se lo mostrás a ellos, y eso es muy importante. Claro. Porque está abierta la otra persona El también. trabajar en Sí, equipo, en el equipo, trabajo sí. colaborativo. Lo que creo que las dos chicas están diciendo, el gran cambio que se ha dado es de un conductismo. Recién ahora Sí. estamos empezando a entender qué nos decía Emilio Ferreira Sí, y su sí. gente. Recién ahora lo estamos asimilando, cuáles son las verdaderas bases del constructivismo, de cómo se construye el conocimiento entre todos. Yo no abandono mi rol de maestro, No. pero No, Pero es la mirada ayudo a lo que tenemos que... construir Claro. al alumno el sí, porque en su conocimiento. momento fue difícil de entender y No era fácil, No. pero también convengamos Lentos. que tiene que ver con los movimientos políticos del país. Cuando También. Elena, lo que vos estás contando, que estábamos entrando en la triste noche del 76, que ya se estaba preparando, se estaba avisorando una dictadura que iba a ser una de las más tremendas. Celeste, atravesaste parte de tu infancia bajo esos efectos, y después no es fácil para los que nos formamos Claro. ahí pasar a ser Claro. democráticos No. y llevar la democracia El al tiempo aula siempre de está. matemática o al aula de lengua. Se lleva con tiempo y cuando la democracia no También es llegaba, perdón, lo que llegaba era estos libros y se Y leía se eso. leía eso. Tras que había poco, Era por decirlo eso. de alguna manera, era eso. Era eso. Ahora uno tiene acceso a todo. A todo. A todo Entonces el eso material. también es otra mirada. Y uno ahora es como que se embaló y ve que los chicos responden y que da buenos frutos, como que le da Cada ganas vez de más. seguir innovando, De avanzar. de avanzar. De avanzar. Cuando ven la respuesta de los chicos, más todavía. Bueno, gracias chicos. Bueno. Creo que mis compañeros de curso tendrán una visión de los cambios en educación en estos tiempos. Agradecemos a Daniela, que en su hora libre nos está filmando. Si hay defectos de filmación, profesor, la culpa es de Daniela. En este trabajo es colaborativo. Es Pero colaborativo. siempre alguien tiene que tener la culpa de algo. Gracias Daniela por tu aporte. Gracias Celeste y Elena por acompañarnos. Gracias. Bueno, gracias a vos.